importancia en la formación de capital humano. Según el profesor Robert Barro, 1996, se espera que su efecto en el crecimiento económico se produzca por un efecto directo en las reservas de capital humano y una disminución en la tasa de depreciación. Asimismo, según Gregory Mankiw, 2004, mientras que el gasto en bienes de consumo reporta utilidad instantánea, la inversión en salud es el componente del Producto Interno Bruto que une el presente con el futuro. En la figura número 1 podemos observar la inversión pública a nivel sectorial en millones de dólares, donde destacan 4 grupos o categorías: la inversión productiva, la inversión en infraestructura, la inversión social y la inversión multisectorial. En esta oportunidad, nosotros vamos a realizar mayor énfasis en la inversión social, más específicamente en la inversión en salud. La pregunta que nos hacemos: ¿qué es la salud? Según la Organización Mundial de la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de dolencia o enfermedad. Por otro lado, los costos sociales más evidentes que generan inconformidad y miseria en un país son la inflación y el desempleo. El desempleo afecta la posibilidad de acceso a un nivel de ingresos y la inflación restringe las posibilidades de consumo. Tomando en cuenta todos estos elementos, nos permitimos formular el problema de investigación en los siguientes términos, entendiéndose por problema como el análisis concreto en una situación concreta, las mismas que están expresadas en dificultades existentes en un determinado sector de la realidad. ¿Cuáles son los efectos que tiene la inversión pública en salud sobre el malestar económico medido a partir del índice de miseria de Okum para la economía boliviana, considerando el periodo 1990-2018? El objetivo de esta investigación es triple, entendiéndose por objetivo como los resultados previamente concebidos, es decir, qué es lo que se pretende alcanzar o conseguir con el presente trabajo de investigación. Diagnosticar las variables macroeconómicas que influyen en el malestar económico de la economía boliviana, estimar el modelo econométrico ordinar Les-Square para cuantificar la magnitud de los efectos de la inversión pública en salud sobre el índice de miseria de Okum, malestar económico. Proponer escenarios, un límite inferior y un límite superior de inversión pública en salud que permitan incrementar la tasa de crecimiento del PIB y reducir el malestar económico. Todo esto en base a las principales teorías sobre malestar económico, tasa de crecimiento del PIB, inversión pública en salud y aspectos relacionados con la investigación. 3. Marco teórico e hipótesis. El modelo de análisis propuesto se enmarca en la teoría macroeconómica, tomando en cuenta aspectos tales como adecuados niveles de crecimiento productivo, reducidos índices de inflación, bajas tasas de desempleo. Para poder explicar de mejor manera el marco teórico, vamos a elaborar el gráfico de coordenadas cartesianas. En el eje de las ordenadas vamos a ubicar los elementos inversión pública en salud, malestar económico y crecimiento económico. En el eje de las abscisas, inversión pública en salud, malestar económico y crecimiento económico. Como ya se ha mencionado, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de dolencia o enfermedad. ¿Qué es el malestar económico? El 4 de enero de 1971, Richard Jackson destaca la relevancia del índice de miseria
y defiende el coeficiente a pesar de su extrema simplicidad, tasa de inflación más la tasa de desempleo. En el año 1999, Robert Basso propone una variante al índice de miseria, denominado el índice de miseria de Basso, donde además del desempleo y la inflación, se incorporan los cambios en las tasas de interés y las tasas de crecimiento. El 19 de diciembre del año 2011, en la Universidad de Barcelona, España, se publica el artículo Relevancia del índice de malestar económico. En este artículo se calculan dos índices: el índice de malestar convencional, que es igual a la tasa de inflación más la tasa de desempleo, y el índice de malestar compensado, tasa de inflación más la tasa de desempleo menos el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? En la jerga económica es frecuente ver utilizar como sinónimos algunos términos: crecimiento, progreso, industrialización y desarrollo. Debemos de tomar en cuenta que no son iguales, son diferentes. El crecimiento hace referencia a un aumento, un incremento de la producción, generalmente medido a partir del incremento del Producto Interno Bruto, entendiéndose como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo de tiempo determinado. Progreso significa ir hacia adelante, avanzar, mejorar, perfeccionar. Industrialización se refiere al avance en un solo sector de la economía, el sector secundario. Desarrollo es igual a crecimiento económico más cambios sociales e institucionales. Por tanto, se puede afirmar taxativamente que el desarrollo es mucho más que crecimiento económico. Según el premio Nobel Amartya Sen, el objetivo último del desarrollo no es incrementar la cantidad de productos, sino proporcionar que la gente disponga de más opciones, una vida más larga, reducir las enfermedades y también tener acceso al conocimiento. ¿Cuál es la relación que existe entre inversión pública en salud y crecimiento económico? Para entender la relación salud-crecimiento, debemos referirnos a las evidencias teóricas y empíricas. Así, por ejemplo, según Ehrlich y Louis 1991, la salud es un determinante del crecimiento económico. Esta afirmación lo realizan en base a la aplicación del modelo de generaciones superpuestas. Por otro lado, los autores Basso y Salahi en el año 1992 mencionan que los gastos productivos como la inversión en salud, educación, influyen directamente en la tasa de crecimiento del PIB. Robert Basso en el año 1996 identifica dos vías por las cuales la salud afecta al crecimiento económico. En primer lugar, el incremento del estatus de salud eleva la productividad de los trabajadores. Una mejora en la salud reduce la tasa de mortalidad y las enfermedades debido a una disminución en la tasa de depreciación del capital humano. Karen Lee, Oscar Ryder y Wayne en el año 2000 mencionan que una caída en la probabilidad de muerte genera un proceso de crecimiento económico a partir del incremento del stock de capital humano. Según la Organización Panamericana de la Salud y el trabajo de investigación denominado Macroeconomía y Salud, un pueblo sano es un motor para el crecimiento económico. Howitt, en el año 2005, define 6 vías por las que la salud puede afectar al crecimiento económico. Eficiencia en la productividad. Trabajadores más saludables serán más productivos. La esperanza de vida al nacer influye en la disminución de la depreciación de las habilidades. El mayor estatus de salud genera mayor capacidad de aprendizaje,
mayor facilidad para enfrentar los cambios tecnológicos, mayor creatividad. Finalmente nos dice que un mayor stock en salud disminuye la desigualdad en la sociedad. Finalmente, Babatunde, en el año 2012, menciona que la salud es uno de los factores que determina la calidad de capital humano, siendo un factor necesario para el crecimiento económico. En resumen, podemos mencionar de que la buena salud permite que las naciones aceleren su desempeño económico, por el efecto directo en las reservas de capital humano y una reducción en las tasas de depreciación. Dicho de otra manera, la enfermedad es un obstáculo para el desarrollo. ¿Cuál es la relación entre malestar económico, entre crecimiento económico y malestar económico? El control de la inflación como política tiene su costo en la recesión. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros tratamos de minimizar el malestar económico a través de un control de la inflación, por tanto, vamos a generar recesión económica y disminución del crecimiento económico. Asimismo, si se opta por controlar el desempleo, las políticas expansivas tendrán como costo un rebrote de la inflación. Si nosotros tratamos de generar crecimiento económico a partir de una política expansiva, mayor cantidad de dinero en la economía, vamos a generar un malestar económico por un incremento en la tasa de inflación. ¿Cuál es la relación entre inversión pública en salud y malestar económico? La teoría económica no ha llegado a un consenso sobre los efectos que tiene la inversión pública en salud sobre el malestar económico. La mayoría de los autores señala que esta relación depende de las características propias de cada economía. Hipótesis. Una hipótesis es una afirmación sujeta a confirmación. Teniendo en cuenta las evidencias previas, nos permitimos plantear nuestra hipótesis en los siguientes términos. El incremento de la inversión pública en salud incide positivamente en la reducción del malestar económico. No. Como se ha mencionado, la teoría económica no ha llegado a un consenso sobre la relación inversión en salud y malestar económico. La principal novedad y aportación de la presente tesis de doctorado es que se realizó el primer estudio existente en la literatura de políticas públicas que utiliza modelos econométricos ordinales square y también el modelo econométrico en 2 etapas para poder indagar el efecto que tiene la inversión pública en salud sobre el índice de miseria de un malestar económico. 4. Paradigma y metodología. Ritzer, en el año 1991, define el paradigma como la unidad general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica de otra. Es decir, es el modo en que nosotros vemos la realidad. Tomando en cuenta que existen 3 paradigmas, el positivista, el interpretativo y el sociocrítico, el presente trabajo de investigación se enmarca en el paradigma positivista, porque se garantiza la objetividad en la relación investigador-objeto de estudio. Metodología. La metodología seleccionada es la cuantitativa, a través de procesos estadísticos y econométricos, para identificar y cuantificar el malestar económico y la miseria en la sociedad boliviana. Contexto: se tomó en cuenta la economía boliviana en base a la especificación funcional del modelo. Unidad de análisis. La fuente de datos para el estudio empírico se compone del conjunto de datos macroeconómicos sobre los que nos focalizaremos,
es decir, tasa de inflación, tasa de desempleo, índice de miseria de Ocur, inversión pública en salud, tasa de crecimiento del PIB de la economía boliviana. Fuentes de información. La recolección de datos se realizó a través de la revisión documental general, tomando en cuenta la unidad de análisis de políticas sociales y económicas, el anuario estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, datos del Instituto Nacional de Estadística, del Banco Central de Bolivia, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y complementados con datos de la Organización Internacional del Trabajo. Muestra. La investigación es de carácter longitudinal desde el año 1990 hasta el año 2018. Identificación de variables. De la hipótesis planteada, podemos identificar dos variables. En primer lugar, una variable objetivo, que sirve para señalar inequívocamente los fines que se pretende alcanzar con la política pública. En nuestro caso, la variable objetivo es el malestar económico. Definición. Inconformidad y miseria que una población padece a causa del desempleo, que afecta la posibilidad de acceso a un nivel de ingreso, y la inflación que restringe las posibilidades de consumo. La dimensión es socioeconómica y el indicador, el índice de miseria de Ocur, tasa de inflación más la tasa de desempleo. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero a consecuencia de un incremento generalizado en los precios. El desempleo, en términos muy sencillos, personas en edad de trabajar que están buscando trabajo y que no lo encuentran. También podemos identificar la variable instrumento. Son entre las variables exógenas aquellas que pueden ser controladas por la autoridad competente. En nuestro caso, la variable instrumento es la inversión pública en salud. Definición: cantidad de recursos del gobierno destinados al sector salud para poder mejorar, reponer el capital físico correspondiente a hospitales, postas sanitarias, centros de salud y otros similares, que están dispuestos a prestar servicios específicos en dicho sector. Dimensión económico-financiero, el indicador proporción del Producto Interno Bruto destinado a la inversión en salud. Podemos incorporar una variable denominada interviniente para poder caracterizar la realidad de nuestro país y asimismo solucionar el problema del modelo económico. Esta variable interviniente va a ser la producción, cuya definición es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo de tiempo determinado. Dimensión económico-financiero y el indicador, la tasa anual de crecimiento del PIB a precios de mercado. En la figura 8 podemos observar el comportamiento longitudinal de nuestra variable objetivo, el malestar económico, medido a partir del índice de miseria de Ocur. Como se puede apreciar, el mayor índice de malestar económico asciende a 25,33%, registrado en el año 1990 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. La serie longitudinal muestra un promedio aproximado de 14,68 con una desviación estándar de 4,43%. En la figura 4 podemos observar la inversión pública en salud como porcentaje del PIB. Durante los últimos 29 años, Bolivia ha incrementado de manera sustancial los recursos destinados a la inversión en salud, pasando de invertir 2,94 en el año 1990 a 6,80 en el 2018. Registrándose el mayor pico en el año 2015 con un 7,04. Modelo empírico. Un modelo
es una representación simplificada de la realidad. Una característica evidente de los datos longitudinales que los diferencian de los datos de corte transversal es el hecho de que un conjunto de datos viene determinado por un orden temporal. Es decir, a la hora de analizar los datos longitudinales, debemos tomar en cuenta que el pasado puede influir en el futuro y no al revés. Lo primero que se realizó es tratar de replicar los modelos econométricos de otros investigadores a través del modelo Ordinary-Least-Squared. Un modelo, el método de mínimos cuadrados ordinarios, se atribuye a Carl Friedrich Gauss, un matemático alemán. Se regresionó la variable objetivo malestar económico en función de la variable instrumento, inversión pública en salud. Asimismo, a partir del coeficiente de determinación y línea de tendencia, se logró obtener la siguiente especificación funcional del modelo. Y sub t es igual a beta 0 más beta 1 por x sub t más beta 2 por x sub t al cuadrado más beta 3 por x sub t al cubo más q sub t, donde y sub t representa el malestar económico del tésimo año, x sub t representa la inversión pública en salud del tésimo año, u sub t representa el término de perturbación aleatoria del modelo econométrico. Beta 1, beta 2 y beta 3 son los parámetros desconocidos del modelo económico. Beta 0 es un parámetro desconocido del modelo econométrico, sin embargo, no relaciona el malestar económico con la inversión pública en salud. Estimación del modelo econométrico Ordinary-Least-Squared. Se ingresaron los resultados del adecuado procesamiento de datos desde 1990 hasta el 2018 en el paquete econométrico Stata 12.0. Los resultados fueron los siguientes. Como se puede observar, el coeficiente de determinación mide la capacidad explicativa de un modelo. Es decir, nos permite elegir de entre varios modelos cuál es el más adecuado. Lo recomendable es que el coeficiente de determinación sea mayor a 0,80. Por tanto, este modelo no cumple las recomendaciones. Asimismo, si nosotros analizamos el valor de P, un valor de P menor a 0,05 indica que sí existe un efecto entre la variable dependiente e independiente y que el coeficiente es significativo con un nivel de confianza del 95%. En nuestro caso, tomando en cuenta los diferentes coeficientes, el valor de P es mayor a 0,05. Por tanto, ninguno de estos resultados es significativo. En resumen, podemos decir que los resultados no son confiables. Es decir, los valores de los coeficientes utilizados para realizar el pronóstico no sirven para realizar pronóstico y análisis económico. Es por eso que la mayoría de los investigadores señala que la teoría económica no ha llegado a un consenso sobre la relación inversión en salud y malestar económico, justamente porque los resultados no son confiables. La pregunta que nos hacemos ahora: ¿cómo solucionamos este problema? La respuesta es muy sencilla. El modelo econométrico Two-Steps-Least-Squared, mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas. ¿En qué consiste este modelo? El objetivo es realizar estimaciones eficientes del método mínimos cuadrados ordinarios y obtener estimadores consistentes para los parámetros. En una primera instancia, lo que se ha hecho es regresionar la inversión pública en salud ejecutada, lo que realmente se ha gastado, en función de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto como variable instrumento, para poder obtener la inversión pública en salud estimada, es decir, lo que realmente tendría que invertirse.
En la segunda etapa del modelo se ha regresionado el malestar económico en función de la inversión pública en salud estimada, para poder obtener los estimadores TU, STET, LES, SCORE. Se regresionó la variable objetivo, malestar económico, en función de la inversión pública en salud estimado. En base al coeficiente de determinación y línea de tendencia, el modelo que más se ajusta es la función polinómica de segundo grado. Por lo tanto, Y sub t es igual a beta 0 más beta 1 por x sub t estimado más beta 2 por x sub t estimado elevado al cuadrado más u sub t, donde Y sub t para nosotros es el malestar económico en Bolivia, x sub t es la inversión pública en salud estimado, u sub t es el término de perturbación aleatoria, beta 1 y beta 2 son los parámetros desconocidos del modelo econométrico, beta 0 es un parámetro desconocido, sin embargo, no relaciona la variable dependiente con las variables independientes. Estimación del modelo econométrico mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas. Se ingresaron los resultados del adecuado procesamiento de datos desde el año 1990 hasta el 2018 en el programa econométrico Stata 12.0. Los resultados fueron los siguientes. Se puede evidenciar que existe una relación bastante ajustada entre la inversión pública en salud y el malestar económico. El valor del coeficiente de determinación de 0,8092 nos quiere decir que el 80.92% de las variaciones en el malestar económico están explicadas por variaciones en la inversión pública en salud estimada. El valor P menor a 0,05 indica que los coeficientes son significativos con un nivel de confianza del 95%. Como se puede observar, todos son significativos. En resumen, estos resultados sí son confiables, es decir, los coeficientes pueden ser utilizados para poder realizar proyecciones y análisis económico. Asimismo, para poder complementar el modelo de mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas, se realizó el test de normalidad mediante el estadístico Kake-Verard, la prueba de heteroscedasticidad mediante el test de White, la prueba de Durbin-Watson para poder demostrar la ausencia de autocorrelación. En resumen, podemos afirmar taxativamente que los resultados del modelo mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas son mejores estimadores lineales e insesgados. 11 principales resultados. A través de la función polinómica de tercer grado, se puede obtener el mínimo global de miseria económica, registrándose el 9,59 para nuestra sociedad. Con las primeras unidades de inversión pública en salud, estimado como porcentaje del PIB, la miseria económica tiende a disminuir, hasta llegar a un punto de saturación, donde unidades adicionales de inversión pública en salud hacen que el malestar económico tienda a crecer. Para que el malestar económico sea menor al mínimo global 9,59, la inversión en salud como porcentaje de PIB, como mínimo, tendría que ser mayor a 3,27. Inversiones menores generan desempleo. Asimismo, la inversión pública en salud en el mercado nacional como máximo tendría que ser 8,59. Inversiones superiores en el mercado nacional generan aumentos en la tasa de inflación. Contribución del trabajo de investigación. Nuestro objetivo general señala textualmente proponer escenarios, un límite inferior y un límite superior de inversión pública en salud que permitan incrementar la tasa de crecimiento del PIB y reducir el malestar económico. En base al comportamiento longitudinal de las variables y a los modelos econométricos, mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas y el modelo de la función polinómica de tercer grado,
se logró identificar el índice inferior y el índice superior de inversión pública en salud como porcentaje del PIB en el mercado nacional. Es decir, si la variable instrumento es mayor o igual a 5,57, se genera una reducción del malestar económico a tasas crecientes. Si la variable instrumento es menor o igual a 8,81, se genera una reducción del malestar económico y un control de la inflación. Si la variable instrumento es igual o mayor a 5,93, se puede determinar el punto mínimo de saturación del malestar económico. Si la variable instrumento es inferior a 3,27, el desempleo se incrementará en 1,15%. Por lo tanto, nuestra variable instrumento tendrá que ser mayor o igual a 3,27. Finalmente, si la variable instrumento es superior a 8,59, la inflación se incrementará en 3,01. En resumen, nuestra variable instrumento como máximo tendrá que ser 8,51. De la intersección de cada uno de estos intervalos, podemos obtener el límite inferior y superior de inversión pública en salud en el mercado nacional como porcentaje del PIB. Este intervalo nos permite incrementar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y reducir el malestar económico al mismo tiempo. A partir de los modelos económicos empleados en dos etapas y la evaluación de los supuestos mínimos cuadráticos ordinarios al 95% de confianza, se demostró la hipótesis planteada. El incremento de la inversión pública en salud incide positivamente en la reducción del malestar económico en Bolivia dentro del intervalo determinado. Conclusión. Bolivia se caracteriza por tener un sistema de salud débil y fragmentado, porque no se garantiza el acceso universal. Existen servicios en el sector público para las personas de bajos recursos. También existe seguro social para los trabajadores formales y servicios privados para quienes puedan pagar. Debemos considerar que el capital humano en salud se reduce con la edad y las enfermedades, por lo que es necesaria la intervención gubernamental para generar atención médica e inversiones públicas que permitan contrarrestar el deterioro de la salud. Lo más importante de proponer escenarios fue analizar el efecto que tiene la inversión pública en salud sobre el malestar económico. Lo que más ayudó en el análisis de efectos de inversión pública fue el tratamiento completo de la base de datos a través del lenguaje matricial y programación avanzada. Lo más difícil de proponer escenarios de inversión pública en salud fue generar mejores estimadores lineales e insesgados en las dos etapas de regresión. Existe un claro consenso en cuanto a la relación que tiene la salud con el crecimiento económico. Los resultados de la presente investigación demuestran que esta relación también se cumple en el caso de Bolivia, para inversiones superiores a 5,93% del Producto Interno Bruto. El resultado obtenido es muy alentador en varios sentidos. Si la inversión pública en salud como porcentaje del PIB se encuentra dentro del intervalo mayor a 5,93 y menor a o igual a 8,59, con un nivel de confianza del 95%, es una política pública que tiene dos resultados deseables. ¿Por qué? Porque esta política pública nos permite, por un lado, incrementar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y al mismo tiempo reducir el malestar económico de la economía nacional. En 2016, una zoóloga y filósofa de nombre estadounidense de nombre Donna Haraway
escribe un libro muy interesante, muy influyente, que se llama Staying for the Trouble, que ha sido traducido como Seguir con el problema. Te lo he mandado a tu WhatsApp el libro, en algún momento lo verás, seguramente. Bueno, Haraway, a mi modo de ver, es una de las filósofas que mejor ha interpretado el tiempo en el que estamos viviendo. Ella dice de que el agente de la evolución y de la transformación ya no es más el ser humano, sino aquello que ella llama los critters. ¿Los qué, perdón? Critters. ¿Qué son los critters? Son esos bichitos juguetones, ¿no es cierto? O sea, los virus, en otras palabras, ¿no? Es decir, el nuevo agente de la transformación, en criterio de Haraway, son los virus, ¿no? Es decir, el planeta Tierra se está cobrando factura sobre los impactos negativos que le ha causado la humanidad. Huracanes, terremotos, en fin, todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva realidad en la cual el ser humano ya no tendría mucho que decir, ¿no es cierto? Sino más bien estas otras realidades que vamos a llamar critters, siguiendo a Haraway, por un lado. Por otro lado, en tu tesis, tú dices que en 2008 hemos tenido el mayor nivel uno de los mayores niveles de inversión pública en salud, que se aproxima al 6.80%, y en tus recomendaciones en la tesis tú hablas de un mínimo de 5.93% a un máximo de 8.59% de presupuesto en la salud. ¿Cuál sería en millones de bolivianos esta diferencia de casi 2 puntos, digamos, tenidos en 2008 a lo que hoy, en condiciones de escasez, ¿no es cierto?, en condiciones de crisis fiscal, podríamos, si hubiera voluntad política, es un tema de voluntad política más que de racionalidad económica, ¿cuál sería esa diferencia entre esos, reitero, 6.80%, 6.8% y este 8.59%? Muchas gracias, doctor. Sobre la primera pregunta, primero, muchas gracias por enviarme el libro, lo voy a leer. Por la introducción que nos ha dado, me parece que es muy interesante. Asimismo, evidentemente, existen factores externos a las personas, a la sociedad, que de alguna manera están dando la línea en el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, el coronavirus. ¿Qué es lo que ha sucedido? De manera obligatoria, docentes, estudiantes, padres de familia, desde los colegios y la universidad y la escuela, nos hemos tenido que incorporar al avance tecnológico, utilizar la plataforma Zoom y muchas otras plataformas para poder impartir las clases. No es algo novedoso, es algo que ya existía hace más de 15, 20 años, que lo utilizaban en otras universidades, sin embargo que nosotros no lo estábamos utilizando. Y gracias a ese cambio, se podría decir algo favorable, es que nosotros estamos incorporándonos en la tecnología y utilizándolo ya sea para procesos de comercialización, hablar con nuestras familias, reducir las distancias y todo eso. Entonces me parece que ese dato podría ingresar en un nuevo modelo econométrico para poder estimar de mejor manera y realizar algunas proyecciones que puedan mostrar la realidad. Sobre la segunda pregunta, si nosotros vemos el comportamiento de la inversión pública en salud como porcentaje del PIB, evidentemente en 2018 se tiene un 6.80% del Producto Interno Bruto. Asimismo, se debe de tomar en cuenta que este dato es diferente al 6.8% del presupuesto general del Estado. No igual, no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, es más fácil controlar como política pública a partir del presupuesto general del Estado. ¿A cuánto asciende la diferencia con respecto a la gestión
presente, decía, ¿no? En millones de bolivianos. Según lo que yo estaba calculando, es un estimado de aproximadamente unos 3 millones de bolivianos. Es elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación y las variaciones en el sector económico. Es un valor aproximado. Muchas gracias. Bien, pasamos entonces al profesor Ayo, por favor. Gracias. Un saludo cordial a toda la gente que está con nosotros, muy gentiles. A ver, a mí me impresiona la seriedad de Wilson, ¿no? Me ha parecido una exposición sobresaliente, detallada, realmente muy profesional, ¿no? Me he quedado encantado igual con los datos, que a mí todo lo que hace un economista siempre me sorprende, me llena la bolsa de todo el vacío enorme que tengo en este tipo de ejercicios reflexivos. Así que mi mayor agradecimiento y felicitación. Sin embargo, sí tengo algunas preguntas que creo son imprescindibles. La primera, para hacerlo descriptivo, me imagino que se acuerdan todos ustedes del padre Mateo. El padre Mateo exigiendo un 10% para la salud. Habría que tirar un par de balazos al Twitter y decirle, anda, porque no estamos 10%, no 89 no pasa, porque vas a ejercer. Si sigues insistiendo con ello, una mala influencia, vas a acabar ocasionando una inflación enorme. Me parece muy riesgosa una conclusión tan taxativa, más allá de los números. Me parece riesgosa en términos políticos, por supuesto desestimando cualquier esfuerzo intelectual y de gestión pública como el que hace el padre Mateo. Primero, me parece también realmente importante de mencionar que países, por ejemplo, como Estados Unidos, tienen un 13,59% de inversión en salud todos los años, así como promedio, muy por encima del 8,59%. Y creo que les va mejor, ¿no? Es decir, alguna inflación tendrán, seguro, alguna deuda inmensa irán generando año por año, seguro que sí, pero es imprescindible tener un presupuesto alto, porque claro, con este tipo de conclusiones uno podría decir, había no reclamen, papá, o sea, están mal, son neoliberales, con 8,59 nos basta. Me parece peligrosísimo un tipo de conclusión tan severo frente a una ausencia de políticas en salud tan marcadas. Es decir, hemos tenido en los últimos 14, 15 años un promedio de aporte nacional de $1.400 millones, frente a un presupuesto general de la nación de 40.000 millones. Es decir, las sobritas han ido para la salud. Pero no, las sobritas no está mal, fíjate lo que nos dice Wilson Carlos. El doctor está bárbaro, ha sido el mejor promedio en los últimos 20 años. ¿De qué estás quejando, Diego? ¿De qué te estás quejando? Me parece sorprendente que este tipo de datos puedan, ¿no es cierto?, mandar al tacho semejante necesidad como país. Yo quisiera que nos expliques bien eso, porque me parece sobresaliente. Por terminar, terminar un cachito lo que quiero remarcar, que me parece central además, ¿no? Sí necesito tener una conclusión certera sobre lo que es el crecimiento económico y la salud, y que nos las digas simplemente más allá de las 55 fórmulas matemáticas de un economista, que al final no entiendo, lo digo con toda no entiendo, no, así lo tengo clarísimo, todos los nombres me complican y me golpean, hasta me ofende tanta, pero está bien, estamos en una tesis de doctorado, no puedo, simplemente estoy diciendo en un sentido muy personal, que necesito saber al final si invertir en salud nos va a mejorar la economía. Y por último, recordarte que hemos invertido muchísimo en infraestructura, hospitales, es verdad que hemos incrementado. Pero yo creo que hay que hacer una diferencia para no quedarnos en el número frío. Es mejor invertir en doctores, en ciencia, abrir laboratorios, tener realmente los últimos remedios o tirarle hospitales como ha hecho el gobierno. Si no nos diferencias eso, quedamos en una cifra macro, general, que a mi criterio no nos dice mucho, querido Luis.
Concluyo reiterando mi felicitación. Pocas veces he visto tanta seriedad al exponer algo. Y por supuesto el texto igual es reluciente y nuevamente te felicito. Pero sí necesito conocer esto, ¿no? Gracias, doctor. En las diapositivas podemos observar el gasto público en salud en el mundo. Por ejemplo, para la gestión 2018, Estados Unidos un 14.3%, Alemania 9.5%, Noruega 8.7%, Reino Unido 7.5%, España 6.2% y así sucesivamente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para países en vías de desarrollo, como mínimo, se debería de invertir un 6%. El modelo econométrico al que hemos arribado decía de 5,59 como mínimo. Tomando en cuenta las características de nuestra economía, por ejemplo, me voy a desviar un poquito, existen contrabando, comercio informal, el poder insertar mayor cantidad de dinero en la economía nacional evidentemente va a generar inflación. También tengo que aclarar que este modelo econométrico no es estático, es dinámico. La proyección que se ha realizado es para la gestión 2019, porque estamos desde 1990 al 2018. Para la 2020 tenemos que incorporar el siguiente dato, ir avanzando, realizando proyectos de 2, 3 años, se va a ir actualizando en función del movimiento de la economía. En cuanto a la solicitud del padre Mateo, evidentemente 10% para la salud es un indicador que también se ha basado en otros países y que nuestra tesis no descarta esa solicitud de la sociedad, porque nosotros decimos, evidentemente, tenemos 10% para esta gestión, de los 10% se tiene que invertir en el mercado nacional máximo 8,59 en Bolivia. Y no solo tiene que ser en construir hospitales, ¿no? En España, por ejemplo, se solía decir que la mayoría de los políticos invierten en ladrillos, porque es lo que la sociedad ve, pero no invierte en capital humano, en conocimiento, en tecnología, porque eso no es tan tangible. Uno no puede ir e inaugurar, no puede. Entonces, por eso los políticos, por lo general, tienden a invertir en ladrillos, y deberíamos de cambiar esa mentalidad y empezar a invertir en tecnología, en capital humano, en conocimientos, en habilidades. Esos 8,59% tienden a la salud preventiva, prevenir la enfermedad, promocionar. Por eso se dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de dolencia o enfermedad. Y el restante 1,41% o un monto mayor tendría que invertirse a nivel internacional. Traer especialistas de otros países que capaciten a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, becar a nuestros mejores doctores, comprar patentes de medicamentos. ¿Y por qué no fabricarlos en Bolivia? Tenemos que invertir. Y no cerrarnos en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Tiene la palabra entonces el profesor León. Buenos días a todos los colegas. También a la asesora que está presente. Al inicio de su exposición, usted mencionó que la estructura de su documento de informe de investigación obedece a un esquema español y no tanto a las pautas y criterios académicos nacionales. Sin embargo, su investigación trata, desde mi punto de vista, de romper este predominio de conocimiento foráneo para tratar de generar conocimientos propios de contextos y realidades específicos. Ahí yo veo una contradicción y me gustaría que tratase de clarificar esta contradicción. Primera pregunta. La segunda, comparto lo que decía mi predecesor, en la medida que su modelo económico en el marco de su esquema es consistente, pero también es engañoso, en la medida que no conjuga la parte de la realidad
social específica que vive el país. Y por lo tanto es necesario una mayor clarificación, no solamente conceptual, sino de contexto, porque no podemos aplicar fórmulas económicas sin partir del contexto, realidad y demanda de la población. Y lo otro que tenía aquí es si pudiese aclarar, porque no está en las conclusiones, si realmente su trabajo de investigación ha logrado el objetivo que se ha planteado y ha dado respuesta al enfoque. No está muy claro en la parte de la conclusión. Y lo otro está referido a las recomendaciones. Esas recomendaciones que usted formula son factibles porque no hay claridad en la parte de las recomendaciones. Es decir, usted la cita por citarla o hay algún nivel de factibilidad. Y por último, hay algo que me llama la atención. Es decir, veo que todo su esquema, sin lugar a duda, es económico. Y en este marco me gustaría preguntarle cuál es la coincidencia que existe de su modelo económico que nos está planteando con lo que usted denomina desarrollo humano en su investigación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Primero, estoy muy agradecido por las preguntas, creo que son muy importantes. Vamos a empezar por el final, por favor, doctor. Sobre la propuesta de nuestro trabajo de investigación y la conclusión. En la parte de conclusiones se ha señalado taxativamente que con la presente tesis de doctorado se ha demostrado la hipótesis planteada al 95% de confianza. Es decir, que el incremento de la inversión pública en salud incide positivamente en la reducción del malestar económico en Bolivia dentro del intervalo que hemos planteado. Porque datos inferiores o datos superiores no reducen el malestar económico, lo incrementan. Tomando en cuenta la propuesta de implementación de los escenarios y las recomendaciones que se han generado, fundamentalmente nos hemos basado en la propuesta de implementación. Si nosotros vemos el capítulo de propuesta, se tiene el objeto que es contribuir a la sociedad, reducir la miseria económica, generar crecimiento económico. Asimismo, se ha tomado en cuenta el marco normativo y gestión de políticas públicas, los artículos de la Constitución Política del Estado, donde la salud es la prioridad del Estado. El área geográfica de influencia de los establecimientos se menciona de que las gobernaciones, las alcaldías deberían de publicar en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel su campo de acción. Su campo de acción, las especialidades que tienen, porque muchas personas tienen esa dificultad. El ámbito de aplicación se ha podido incorporar tomando en cuenta el límite inferior y superior de inversión pública. Como mi persona mencionaba, este es un modelo econométrico que no es estático, necesariamente tiene que ser dinámico, porque se tiene que ir actualizando en conformidad vaya transcurriendo el tiempo. Por eso se decía que el pasado puede influir en el futuro y no al revés. Creo que fundamentalmente, y la primera pregunta que nos planteaba, doctor, nos hemos basado en el esquema de exposición de la doctora Isabel Suárez González para la exposición. El trabajo ha sido realizado en base a la estructura que nos han dado en coordinación de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Por qué me he basado en esta estructura de exposición? Gracias a Dios he tenido la oportunidad de realizar mi estancia doctoral en la Universidad de Salamanca, Valladolid, en España. Y en todas las clases
Nos hacían exponer un artículo científico, otro artículo, en base a esa estructura. Entonces es algo que me ha parecido interesante para poder transmitir los conocimientos. Creo que es importante generar conocimientos propios de nuestro país, sí, es muy importante, y por eso es que nos permitimos plantear esta propuesta. Hay otra pregunta que tenemos para- Quizás sí podría volver Por a favor. formulárselas, por favor. A ver, una de ellas es la relación entre desarrollo humano y propuesta. Desarrollo humano. Como se ha mencionado en el marco teórico, crecimiento no es igual a desarrollo. No es lo mismo. Muchas personas confunden esos términos, principalmente los economistas, confundimos esos términos. Por eso se decía que desarrollo es mucho más que crecimiento económico. Mucho. Ahora, este trabajo es a nivel macroeconómico. Para poder hablar de desarrollo humano, según Amartya Sen, no podemos hablar de datos agregados, de datos macroeconómicos. Incluso para poder hablar de desarrollo humano, no podemos basarnos, por ejemplo, en el ingreso de una familia. No, es el peor error que se puede cometer, nos dice Amartya Sen. Lo que tendríamos que hacer es basarnos en el ingreso de cada una de las personas de manera individual. Entonces, justamente mi objetivo, Dios mediante, es poder realizar este trabajo a nivel microeconómico. Y ya no utilizar datos macroeconómicos, sino microeconómicos. Tomar en cuenta las familias, los individuos, el consumo efectivo en salud, cuánto se gasta, y también me permito, ¿no? Ya hemos ido avanzando sobre ello también, con algunos apuntes. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer, la pobreza extrema, las causas de mortalidad infantil. Entonces, para poder hablar de desarrollo humano, creo que es importante realizar un trabajo de investigación a nivel microeconómico, no macroeconómico, tomando en cuenta el consumo efectivo, la prestación de servicios. No logro entender muy bien la respuesta que usted me ha dado, porque cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando realmente de una propuesta que nació en el marco de un espacio internacional como es Naciones Unidas y particularmente en el que acaban ustedes señalar algunos indicadores del desarrollo humano. Esos indicadores de desarrollo humano, ¿cómo se combinan con los indicadores que usted está proponiendo en su propuesta? Por favor. Ahora sí. Evidentemente, como se ha mencionado, nosotros hemos correlacionado inversión pública en salud con crecimiento económico. El crecimiento económico dinamiza la economía, genera bienestar en las familias. Y de alguna manera, con la inversión pública en salud, también mejoramos el acceso de las familias, las economías domésticas, y tratamos de minimizar, disminuir la desigualdad en cuanto al acceso a la salud. Como se mencionaba durante la exposición, en Bolivia, por lo general, existen tres sectores. El privado, que es para las personas que pueden pagar los servicios; el público, por lo general para personas de bajos recursos; y el seguro social para los trabajadores pobres. Con nuestra propuesta, nosotros tratamos de alguna manera generar algunos lineamientos que traten de reducir esa desigualdad. Y el mismo mediante se va a complementar a través de un trabajo microeconómico. Evidentemente,
estaba pensando en los indicadores de desarrollo humano, sin embargo, no se puede realizar a nivel macro. Sí está relacionado. Mayor inversión en salud genera crecimiento económico. Eso está demostrado. Está demostrado. Ese crecimiento económico genera un incremento en la productividad. ¿Por qué incremento en la productividad? Trabajadores más saludables son más productivos. Si nosotros incrementamos la inversión en salud, se reduce la desigualdad en la sociedad a través del acceso al conocimiento, porque también uno tiene que estar informado de las diferentes opciones y alternativas. Y al final estaría el desarrollo humano, que sería un paso más en nuestro trabajo de investigación. Bien, muchas gracias. A ver, quiero empezar, Wilson, agradeciéndote por tu presentación y felicitándote además porque la exposición ha sido muy didáctica para un tema que en términos, digamos, econométricos, los politólogos no solemos estar muy familiarizados. Creo que combina bien dos cosas, de alguna forma. Por eso genera cierto ruido, porque combina bien una explicación objetiva de los datos, de los hechos, con una percepción que tenemos cada uno de nosotros respecto a una posición política. Y claro, cuando chocan estas dos cosas y se combinan, nos generan pues, cierto ruido. A ver, a mí me gustaría, tengo solamente esta pregunta, que sigas un poco el análisis de la figura 8 que tienes en tu tesis, es decir, donde muestras el índice OCUN, ¿no? Con la figura número 10, donde has mostrado, que ha sido digamos un poco el centro del debate, de por qué solamente 8 puntos y algo para inversión en salud y no más de eso, ¿no es cierto? Cuando siguiendo ese parámetro, entonces estaríamos diciendo que a partir del año 2009 hubo una reducción constante del índice OCUN que tú manejas, ¿no es cierto? Es decir, eso ha repercutido entonces en una percepción más bien un poco más positiva y luego, por tanto, ¿en qué se debe invertir más en el tema de la salud? Eso. Gracias, doctor. El gráfico, ¿no? La figura 8. Algo que tenemos que aclarar, que los datos que se han utilizado para elaborar este gráfico son datos oficiales, ¿no? Del Banco Mundial, el Instituto Nacional de Estadística, UDAPE, el Viceministerio de Inversión Pública, el Banco Central de Bolivia. Por lo general, el Banco Mundial se basa en los datos nacionales para poder realizar sus datos, ¿no? En base a una proyección, una línea de tendencia y un coeficiente de determinación. Entonces, no podemos afirmar taxativamente que reflejen la realidad de un país. Son oficiales. No podría decirse, pero como investigador tengo que ser objetivo y basarme en datos oficiales. Esto se va a contrastar con el estudio microeconómico. Asimismo, se ha demostrado, por ejemplo, se ha hecho una encuesta en otros países indicando cuál es su percepción en cuanto a la inversión en salud. Escala de Likert, baja, bien, mal. Y se ha contrastado que ese indicador coincide con el índice de malestar compensado. Inflación, desempleo, menos el crecimiento económico. Entonces, se puede observar que el promedio a nivel nacional es de aproximadamente 14.68%. Este dato tiene una desviación estándar de aproximadamente 4,43%. Asimismo, dentro del comportamiento, evidentemente a partir del 2009 tiende a disminuir el malestar económico. Fundamentalmente en nuestro país, esto se ha dado por dos factores fundamentales. En primer lugar, el control de la inflación. ¿Y cómo se ha controlado la inflación? Fundamentalmente la política de utilizar más la moneda nacional que la moneda extranjera. Asimismo, han existido factores externos en nuestro país. Por ejemplo, el incremento de los precios internacionales de las materias primas que han incrementado nuestras exportaciones, ha dinamizado la economía, las personas, las familias han empezado a construir edificios, casas y todo eso. Entonces han existido factores externos en nuestro país. Ahora, sobre el siguiente gráfico.
En este gráfico, el otro gráfico da a conocer el comportamiento longitudinal del índice de miseria de Okur. ¿Cuál es la diferencia con este gráfico? En este gráfico, en el eje de las ordenadas, tenemos el índice de miseria de Okur, y en el eje de las abscisas, la inversión pública en salud estimada. Es por eso que en base al modelo econométrico en dos etapas, se ha podido obtener que el modelo que más se ajusta es un modelo polinómico de segundo grado, que con las primeras unidades de inversión pública en salud, la miseria económica tiende a disminuir hasta llegar a un punto de saturación, el punto mínimo, donde unidades adicionales de inversión pública hacen que el malestar económico se incremente. ¿Por qué? Porque si nosotros inyectamos más dinero en la economía, evidentemente va a haber inflación. Si las personas están enfermas, se genera desempleo. Trabajadores más sanos son más productivos, ¿no? Fundamentalmente ese es el análisis que se ha realizado. Muchas gracias, Wilson. Bien, hemos concluido entonces esta etapa. Te vamos a rogar entonces que nos dejes unos minutos deliberando y te avisamos oportunamente. Gracias. Gracias.